periodista no quiere mandársela a Mariela y su marido no quiere. No importa nada. Y a mí me ha pasado lo mismo. Claro, queríamos ver lo que sea. Yo sí, te acordé de ese puesto. Hoy me ahogaba de palma. Hoy bajó el número de gente acá. El partido. No, pero estaba así lleno. La gente Los joven no adultos tiene mayores problema. también salgamos. Seguro. Me gusta el fútbol a mí. Me dice mi marido, no tengo que dar, mira, no, escuchame, ¿para qué me lo que fuera? Mucho venir. Y claro, yo si no venía, mirá que como vos venimos de lejos. Sí. ¿Y vos cuándo preguntaste? El de política internacional, Yo América también había Latina. visto eso, me gusta lo mismo. Sí, lo que pasa es que era virtual. Yo no le veo. Acá veo más No hay espontáneo. nada que reemplace. Más vos habrás ido a la facultad también, que tenemos una historia en la facultad de pacificación. Claro, ¿vos qué a dónde fuiste? Yo hice varias cosas, humanidades siempre. Sí, yo también. Así que viste, era la participación y eso. Vale la época. Me sé que fue la apertura democrática. Pasaron tantas cosas. Era emocionante. Yo fui antes, Claro. era negociación, o sea, antes del golpe. ¿Cómo andan? Hay algunas bajas, hay dos hipótesis posibles. Frío partido. Frío partido, pero creo que le decía que para mí la causa principal es partido. Yo también me quedé con ganas. Ponemos ahí Yo le digo, si jugara Central, se me empezaba jugando del partido. Claro, ¿por qué no? El tema de la vida de la clase. Junto con Gramsci, Italia, la cuestión meridional. Estamos. Podemos relacionar. Si hubiese sido mundial, ese sí lo. Claro. Bueno, vamos a ver marcado. Elena, ¿no está? Marisa. Tampoco. Marisa ya. ¿Un libro? Sí. A ver, ¿qué es eso? El libro de él. Ay, a ver. Y Marco. Sí. Te lo alcanzo después si querés, pero lo traigo. ¿Me lo prestás un minuto? Sí, cómo no, te presto el de Elena. Este libro es mi libro, ya que y me fueron a encargar y aprovecho más. Que salió a fines del año pasado, bueno, algunos ya sé que estuvieron en la presentación, ya como saben que hicimos, porque durante el año pasado me lo fueron encargando, o sé que lo adquirieron, está en las librerías de Rosario, en la gran mayoría, pero sí lo han actualizado el precio. Si no, en otra forma, yo también tengo una parte y se los alcanzo, porque la idea es que siga el precio congelado. Estaba en la feria del libro, Sebastián. Sí, Ahora que están en la feria, no. sí, Sí, me avisaron después, no sabía. Me hubiese mandado una foto. Sebastián, ¿tenés alguno? No, ahora no. Los que quieran me lo encargan y yo se los voy Yo te lo trayendo. encargo. Dale. Dale.
Si quieren, cuando terminemos la clase, les anoto el nombre. Así, si quieren, va a dedicar. Ah, bueno. Qué lujo. Pero bueno, es un librito, es mi primer libro personal, digamos, que escribo yo solo. Participé en otros libros colectivos, varios, pero este es un libro que, bueno, que publiqué, se llama Teoría Política y Militancia, apuntes sobre el movimiento popular, y tiene algo de lo que hemos charlado en algunas clases, ¿no? Sobre todo la parte más del neoliberalismo, bueno, las relaciones entre la filosofía política occidental y la cuestión del saber y el poder. Hay como, tiene 4 ensayos, uno más teórico que hace un recorrido por la filosofía política, uno más que es un balance de los gobiernos populares en América Latina en la primera década y media del siglo XXI, un balance del kirchnerismo y al último como una parte más propositiva sobre la militancia, sobre la política popular, una política para la emancipación. Así que bueno, después quienes les interese, yo anoto el nombre si no se me cuenta. Pero me avisaron eso, que las librerías lo habían aumentado bastante y la idea es que siga igual por lo menos durante el primer año, desde que salió en noviembre de este año, con el precio congelado. Bueno, el tema del día de hoy es hegemonía, como bien decía la compañera. Vamos a escribirlo más acá. En algún punto se toca con el partido de Argentina e Italia. Ahora vamos a ver por qué. Está bien ese razonamiento. Porque el autor en cuestión es un italiano, ¿no? Es Antonio Gramsci, la lectura sugerida para pensar este tema. Este libro en particular es una selección, ¿no? la que giré. Es la primera parte, es notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Hoy se había anotado una compañera para presentarlo, pero justo nos falló, nos faltó. Era que iba a ser la primera, no sabemos si eso ¿no? Le agarró el pánico escénico. ¿No? Estaba una cuestión de salud. Sí, se sentía mal. Se sentía mal por venir a presentar el libro. No me siento bien. Por tenerte. No. Eso no lo aclaro. No se sabe. Así que bueno, yo que estaba contento de que íbamos a tener la primera variante, ¿no? Ya así para las clases que vienen tenemos ahí anotados, salvo para el miércoles próximo, que el tema es revolución, no hay nadie, todos los otros temas ya están cubiertos. Obviamente si alguien se quiere sumar para la clase que viene, estaría buenísimo, que es sobre revolución. No cabe la menor duda. No, empezó yo estaba saliendo y empezó a las 4 menos 10. Es más, venía la bicicleta y en un edificio escuché que son todas voces de nene que decían Messi, y imaginé que había hecho un gol Messi o que había hecho un jugador. Recién. ¿Qué lo hizo la Lautaro? Disculpen la quieta. Entonces, la clase que tiene es revolución. Es el último mes del curso. Ahí, cuando me pasaron el calendario, termina la última. Bueno, el mes tenemos 5 miércoles, ¿no? Pero la última clase es el 29 de junio. Después de las vacaciones no seguí. Es cuatrimestral el curso. Ahí justo estaba hablando con Flor para ver si yo en principio no tenía previsto hacer algo en la universidad abierta en la segunda mitad del año, pero tal vez termine haciendo algo.
probablemente más corto, de 2 meses en vez de 3, porque estaba esa opción que yo no sabía. Sí, puede ser. De 8 encuentros, porque no, yo tengo como más cargado, entonces tal vez si se puede, Sí. no sabía que se puede 2 meses, ahí seguramente terminemos haciendo algo. ¿Y nos avisan ahí para Sí, si no yo tengo los mails y también Nos avisan para sí, va a estar publicado, digamos, pero igual yo por mail les voy a mandar, si se confirma, el día, hora, en qué va a consistir, etc. Pero termina según el calendario y las fechas que nos pasaron. A fin de mes nos quedan 5 encuentros, coincide que justo junio tiene 5 miércoles y los temas son, bueno, el de hoy hegemonía, siguiente revolución, insisto, si alguien se quiere prender, está buenísimo, y está buenísimo el artículo sugerido que es de Nicolás Casullo, hiper recomendable, que se llama La Revolución como Pasado, y quienes hicieron este curso años anteriores lo venimos leyendo a ese capítulo del libro Las Cuestiones, que es un libro del 2007, que es un ladrillón más que interesante sobre distintos temas del debate contemporáneo. Miércoles, sería el que viene 8, miércoles 15, el tema es imperialismo y imperio, que está Miguel Moscat anotado en un orden europeo, que lo presenta. Después el 22, colonialismo, colonialidad, que está Grich anotada, y el último que nos va a quedar por repasar, por ver, es el tema del populismo, y que está Edgardo. ¿Edgardo? Esa sería la última clase prevista. Nos queda sin dar posmodernidad y globalización, que se nos fue metiendo de alguna manera, pero la idea era, bueno, estamos en una clase, queda para tarea para el hogar. Está el texto sugerido ahí de Boaventura de Sousa Santo, que es también más interesante. Parece que estamos en la cancha. Claro. Bueno. ¿Cómo estás? Justo te estábamos mencionando. Pero para bien, Hago girar la hojita de asistencia para que firmen. Me pidieron bibliografía que se habían llegado. ¿Todo bien? Perfecto. Buenísimo. Y alguien que se la pasé por WhatsApp. No sé si está acá. Bueno, debe haber llegado. Alguien que no le haya llegado nunca. No hay caso, ya está. Realmente pasa esto, ¿no? Uno cuando ya está en la mitad del curso, recién termina la ronda de insistencias y terminan llegando los textos, la Biblia, y está todo a mano. Bueno, ¿algo más que nos haya quedado pendiente? ¿Sigamos con el tema? ¿Algo que quieran comentar? ¿Leyeron en estas 2 semanas que no tuvieron? Sí. ¿Qué estuvieron leyendo? Como yo no sabía qué es esto, el imperialismo, mezclé, o sea, seguí leyendo. ¿Fuiste leyendo y qué alcanzaste a leer el texto? Esto, ¿El de Gramsci? sí. ¿El de hoy? El de hoy, Buenísimo. el de Maquiavelo. Es muy interesante por el distinto concepto de lo que es el príncipe en sí, ¿no? Exacto. ¿Qué Bien. concepto se tiene de príncipe? ¿Como persona o como conjunto? Algo de eso, a ver si podemos... Sí, va por ahí, está muy bien. A Gramsci lo tienen, ¿no? Ya, ahí veo que tienes el libro. ¿Es el mismo libro? ¿Es una edición? ¿Es otro? ¿Cuál es? Como una biografía, pues son textos de él. Hay como una introducción biográfica al principio y después tiene hasta artículos, ¿no? Artículos, sí, publicados en periódicos.
¿Cómo podría hablar un poquito más alto que te quiero escuchar? Y la construcción, hay un tema, la teoría habla de lo militar, ¿no? Se refiere a dos clases, técnico militar o técnico militar político. Acá en los años 70 se hablaba mucho de eso, ¿no? De la toma del poder, ¿no? Y la construcción de la hegemonía es breve. Usted tiene que, sobre todo, porque él habla de la segunda, la superestructura, digamos. Hay una superestructura, él es marxista de la superestructura. Y Chávez usa esa idea, porque ahí también está el tema de la teología de la liberación, está Pablo Freire, la pedagogía del oprimido, o sea, y junta todo eso y elabora, sobre todo apoyado en lo militar. Y bueno, hay una elección, no hay alternativa viable. Fíjense que la hegemonía que construye es hasta el día de hoy, no hay oposición en Venezuela. Es muy, como él decía, escuálida la oposición, no se alcanza a formar la oposición. La hegemonía son ellos, no la revolución. Por eso lleva muchos años y lleva muchas elecciones triunfando. Y democracia, yo vivía en Buenos Aires, asistía a todo el proceso. Y bueno, la hegemonía está que usted va a la casa de un trabajador y ve las fotos de Chávez. Y lo asimilábamos un poco a lo que pasó acá con el peronismo, como fenómeno social. 1 millón de viviendas, eliminó el analfabetismo, se reguló la actividad privada del transporte, dio de baja a la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes que queda son elegidos en los barrios por voto popular que se reafirma todos los años. Usted eligió diputado, ¿no es cierto? Por la ciudad de Rosario, usted tiene un ámbito de trabajo, donde ese ámbito tiene que revalidar. Tiene que revalidar el proyecto, el título, y él puede ir a representar con ese trabajo. Fue muy interesante, más allá de las discusiones que se puedan dar, no sé. Y el bloqueo es una consecuencia. Pero que eso pero, Si que pase Hay algo. pero algo de eso dice acá. Algo de eso dice. Sí, es interesante. Creo que lo charlamos en la primera clase de presentación, ¿no? Esta cuestión. Alguien de ustedes, lo digo ahora para no olvidarme porque va a ser un lindo ejercicio de contraste y para graficarlo, ejemplificar lo que significa, cómo pensar la cuestión de la hegemonía, o esta palabra, o este conceptito que conocemos, que hemos escuchado, que en alguna u otra oportunidad todos nosotros hemos dicho, ¿no? Que es la palabra hegemonía para usarla en distintas situaciones. Pero me acuerdo cuando lo planteamos en aquella primera clase, alguien dijo, no sé si está presente, bueno, pero entonces cuando decimos medios hegemónicos, y era un ejemplo pero perfecto para pensar este concepto, porque yo lo primero que les decía que era una palabrita que tenía como mala fama, ¿no? Como mala prensa, que incluso nosotros tener interiorizado un uso negativo, despectivo de la palabra hegemonía, porque de hecho, en el último tiempo, cuando ustedes ven que esta palabra aparece en el discurso político o en el discurso mediático, es para referir a algo negativo, ¿no? Cuando algo es hegemónico, ¿no? Cuando es cuando una fuerza política, un régimen político, un liderazgo político es hegemónico, es casi como sinónimo de autoritario, de opresor, y nada más diferente que eso, el significado de la palabra hegemonía en la teoría y en la filosofía política. Como venimos viendo, no por casualidad, ¿no? Si algo hemos llegado a la conclusión, promediando este curso, que muchas de las palabras demonizadas
que se nos presentan como mala palabra es porque efectivamente algo de interés tienen y algo de incomodidad también para los poderes de turno, ¿no? Por algo ese trabajo de denostación, de demonización de determinados conceptos o de determinados autores, ¿no? Hoy hablamos de hegemonía, hoy hablamos de Gramsci, pero el título del libro es Notas sobre Maquiavelo, que es lo mismo, ¿no? Cuando algo es maquiavélico, Eso es lo que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un tipo, ¿no? Tipo diabólico. Demoníaco, ¿no? Que tiene intenciones son santas sobre los actos, etc. Y todo lo contrario, ¿no? Maquiavelo, en algún momento lo charlamos y podemos retomar hoy, significó un antes y un después en los modos de pensar la política en la modernidad, y su texto El Príncipe es como, ¿no? Un texto no tan extenso, pero que desnuda las formas en que funcionan las relaciones y mecanismos de poder en el momento que él escribió allá por principios del siglo XVI, ¿no? Entonces, ¿qué mejor aporte a la vida pública, a la condición humana, ciudadana de cada uno, de entender cómo funciona la política? Bueno, el libro eso puso sobre la mesa y generó, bueno, al día de hoy sigue generando este tipo de reacciones. Gramsci, desde otro lugar, digamos, Gramsci pertenece a una tradición de izquierda, ¿no? Gramsci es un marxista, es italiano, como ya su apellido lo dice. Yo me gusta como emparentarlo con Maquiavelo porque su aporte al pensamiento o a la teoría política no deja de tener algunos puntos de encuentro con los del propio Maquiavelo. Digo, más allá que uno adscriba el ideario de Gramsci, sus aportes permiten entender la dinámica de lo político en la sociedad. Después uno, ¿no? lo lee desde por la izquierda, por la derecha, por el centro, por donde sea, pero insisto, más allá de eso, sus aportes trascienden, sería su adscripción ideológica, que obviamente ahí pegó un sacudón interesante y lindo al interior de la tradición marxista, pero por un lado eso, pero por otro lado porque supo, ¿no? Conjugar, como vimos con Benjamin, distintas vertientes del pensamiento que no eran todas tributarias de la tradición marxista o de izquierda, y eso le permitió generar un pensamiento como disruptivo, novedoso y que sigue teniendo mucho para decir al día de hoy sobre lo que estamos charlando, ¿no? Sobre la dinámica de la política y el funcionamiento del mundo político y las relaciones de poder. Bueno, Maquiavelo produjo algo parecido allá a mediados del siglo XVI. Gramsci produjo algo similar en los años 30, ¿no? Muere en el 37. ¿Murió en Italia o Él muere en Italia. En la cárcel. Él muere en Italia encarcelado. Sí, en realidad lo habían liberado, pero ya sabiendo que estaba en las últimas. Estuvo 10 años preso durante el régimen de Mussolini, entre el 26 y el 37. Como por una grave enfermedad ya estaba muy avanzada y deteriorada, lo liberan. Cuando lo liberan, al poquito tiempo termina muriendo a los, fíjense, 46 años, ¿no? Jovencísimo, sin embargo. Te hago una pregunta. ¿Este curso es en las redes? Sigue siendo no sumamente es. interesante también para nuestro tiempo. El compañero lo decía, ¿no? En Venezuela, Chávez, y lo relacionaba con la categoría de hegemonía, lo relacionaba con Gramsci. De hecho, algunos de los líderes del ciclo de gobiernos populares de esta primera mitad de década y media del siglo XXI tienen cierta inspiración gramsciana, ¿no? Que lo han leído y lo citaban, ¿no? Chávez es uno. O sea, sigue teniendo cosas para aportar y en particular en Latinoamérica, ¿no? Gramsci ha tenido como mucha influencia o mucha llegada, mucha recepción en Latinoamérica, tal vez porque la relación, ¿no? Entre la realidad italia y latinoamericana podía tener puntos de encuentro, pero a su vez porque hay un concepto, aparte de
concepto, podemos decir, constitutivo de la teoría política, de la filosofía política, en lo que vos pudiste leer aparece un concepto que tiene que ver mucho con Latinoamérica, que es el concepto de lo nacional popular. Claro. Eso lo escribe Gramsci literalmente, ¿no? Entonces, ahí ya, ¿no? ese conceptito de la voluntad colectiva nacional popular, lo escribe así literalmente Gramsci, en los años 30 en Italia, nacional popular, bueno, sabemos que tiene bastante que ver con las tradiciones políticas en América Latina y ni que hablar en particular en Argentina. Entonces, esos conceptos, esas figuras, también hicieron como mucho más receptivo a Gramsci, insisto, en el continente, y en particular en Argentina. Parece que hubo otro gol seleccionado nacional. Me parece que me segundo. Vamos a estar así contra Debe ser un partidazo. no lo digas tantas veces que lo vas a hacer. A ver, acá el compañero que está más fuerte. Que nos salta un inglés. Tenemos futuro todavía. Tiene conciencia nacional. Todo bien. Tiene que ver con la hegemonía eso. La Primera Guerra Mundial, acá en Argentina, todos los yacimientos combustible, era Manchester Oil, Liverpool Oil. El vino Irigoyen y le dijo, no, se terminó, ahora el IPF. Después vino Perón. Y ahí fue, y le pegó la patada. Pero, ¿por qué industrializó el país? Entonces, ¿qué? Sí, y perdieron el ojo en la iglesia. Esos dos presidentes estuvieron combinados con golpes militares. ¿De dónde venía el golpe militar? ¿Por qué? Porque nosotros somos el alumno rebelde y rompemos con ese hegemonía. El argentino por eso siempre nos ven mal a los argentinos, porque nosotros le hacemos frente. No somos el alumno. Hemos tenido momentos. Sí, exacto. Por eso te simplifica eso. La riqueza de la hegemonía, la riqueza del concepto de hegemonía, entre otras cosas, es que es un concepto muy dinámico sobre la política y sobre la realidad. Digo, para entrar en relación a lo que aportaba el compañero. Digo, veámoslo también desde ahí. Es un concepto, y el aporte en particular de Gramsci es pensar esta categoría y lo que implica esta categoría en términos muy dinámicos, no en términos estáticos, en términos fijos. Después también voy a agregar algo en relación a eso que me parece sumamente interesante y que tal vez ese modo en que Gramsci definió el concepto de hegemonía es lo que habla de la vigencia, de la vitalidad de su obra, de algunos de sus aportes, de algunas de las categorías que él escribió, desarrolló. Entonces, digo, para empezar a meternos un poquito más en el tema, hablar de hegemonía, la teoría y la filosofía política es hablar de Gramsci. No es que este concepto lo inventó Gramsci, existía desde antes, claramente, desde la tradición de izquierda aparece, en Marx aparece, pero no aparecen los términos bajo los cuales Gramsci lo pensó, lo definió y lo... Por acá no. Otra vez. Por acá no. El dilema de cómo circula la religión. Eso todavía no lo podemos superar. Entonces, ¿no? Esta primera cuestión, ¿no? Hablar de hegemonía, la teoría, es hablar de Gramsci. Gramsci es el gran teórico de la hegemonía en la filosofía política y, como les decía, ¿no? Gramsci es un filósofo italiano y un político también. Fue el fundador del Partido Comunista en
Italia allá por los años 20 y estuvo en la cárcel, ¿no? Durante 10 años, ni más ni menos, bajo el régimen de Mussolini. Lo metieron en cana en el 27, lo terminan liberando en el 37, pero como les contaba al principio, ya con su salud deteriorada, y muere a los pocos meses, y buena parte de su obra la escribió durante esos 10 años en la cárcel. Entonces tiene esa singularidad la obra. Hay una parte menor, la que tenías vos, son varios artículos que él publica en los años 20 en distintos periódicos de izquierda, pero el grueso de su obra surge en estos 10 años, los famosos cuadernos de la cárcel, como se los conoce, que son en total 32 cuadernos que él escribió durante 10 años, casi 3.000 páginas, ¿no? Y que se publicaron recién 10 años después, en el 48, 11 años después se empezaron a publicar, ¿no? Que tampoco es menor que, ¿no? Que su obra se empezara a conocer 11 años después de su muerte. Esto, si lo contextualizamos un poco, no deja de tener que ver con qué hegemonía por aquellas décadas al interior del campo de las izquierdas. La hegemonía que venía de stalinista, y cuando no, se empezaron a ver de qué se trataban los aportes de Gramsci, era bastante incómodo para esa hegemonía y para alguien dijo para ese dogmatismo que había caracterizado la época estalinista dentro del campo de las izquierdas. Exactamente. Lo singular del modo en que se publica la obra, que también es algo a tener en cuenta, es que no se publica tal cual la escribió el propio Gramsci, no se publica, no existen los 32 cuadernos publicados, y tampoco lo que se publicó bajo forma de libro, que es esto es uno de los libros, no se publicó de forma cronológica según él fue escribiendo sus distintas intervenciones, ensayos, artículos, sino que se agarraron los 32 cuadernos y se los ordenaron en 6 libros bajo 6 temas. Entonces, medio que ahí, medio como pasaría con cualquier obra, ¿no? Ahí hubo una especie de barajar y por eso hay que tomar con pinzas el modo en que terminó siendo publicada la obra. Una lástima, ¿no? Una verdadera lástima, porque lo interesante hubiese sido que se publique tal cual él lo escribió y sobre todo en el orden cronológico que escribió. Si lo pudieron leer, van a ver que incluso pese a ordenarlos por temas, son como libros. Los libros están integrados por textos que parecen que como que cortan de golpe, aparece con otro tema o está hablando de algo y se va para otro lado. Bueno, en realidad esa sí es una característica de los cuadernos, ¿no? Son cuadernos que parecen por momentos más que textos acabados, parecen como apuntes, efectivamente, borradores de algo que probablemente después tenía pensado escribir más acabadamente o sistematizar un poquito más. Esa es una hipótesis. La otra, que sabiendo de su estado de salud escribía todo lo que podía de manera cuasi compulsiva, ¿no? Que es los relatos que hay, las biografías que trabajan sobre su obra y sobre sus años en la cárcel, hablan de eso, ¿no? Y Gramsci, que leía y escribía compulsivamente, que leía un libro por día y que escribía, ¿no? Prácticamente al mismo tiempo otro libro por día, sobre todo lo que se le cruzaba, y es otra característica de su pensamiento, ¿no? No es que habla específicamente de una cosa, sino que uno lee la obra de Gramsci, los distintos textos, y habla sobre todo lo que se nos pueda ocurrir. Habla obviamente sobre la historia nacional italiana, habla sobre, claramente, el marxismo, pero habla sobre las otras tradiciones ideológicas, sobre el nacionalismo, sobre la iglesia, y hay mucho en Gramsci de reflexión, análisis sobre la cultura italiana, ¿no?
mucho sobre la literatura, es un crítico literario muy agudo y en particular sobre el teatro italiano, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ya tenemos a un tipo interesante, ¿no? que cruza varias dimensiones de la realidad y del pensamiento. En Argentina, digo, en esta relación, yo diría bastante directa entre Gramsci y Argentina, se lo empezó a leer también tempranamente. Sí, en el 48 se edita el primero de los 6 libros bajo los cuales aparecieron los cuadernos de la cárcel. En Argentina es el lugar donde aparece la primera traducción al castellano de Gramsci, 2 años después, en el 50, de la mano del por entonces secretario de Cultura del Partido Comunista Argentino, lo que no deja de ser un dato interesante, Héctor Agosti, ¿no? Héctor Agosti, un dirigente importante del Partido Comunista Argentino, era secretario de Cultura y traduce al castellano por primera vez a Gramsci, 2 años después, en 1950, en un intento, y ya pensemos la fecha, ¿cuándo muere Stalin? 53. ¿No? En un intento, muere en el 53, por empezar como a oxigenar un poco esa ortodoxia, ese dogmatismo soviético que marcaba claramente la línea del Partido Comunista Argentino, y traduce a Gramsci, ¿no? Traduce a Gramsci con ese intento de ahí, de mover un poco ese dogmatismo que caracterizaba la línea oficial, y de esa experiencia surge otra experiencia interesantísima, que es la de los jóvenes del Partido Comunista que polulaban ahí, ¿no? en la órbita de la Secretaría de Cultura, que después van a ser conocidos como los gramscianos argentinos, que son, tal vez los conozcan, son Portantiero, Pancho Alicó, ¿no? Toman ahí, ellos por ese entonces militaban en el Partido Comunista Argentino, y toman a través de Alicó contacto ahí enseguida con la obra de Gramsci, y como que no, se deslumbran, se enganchan de lleno, y de hecho van a ser ellos los que terminen de traducir después, ya entrados los años 50, el resto de la obra de Gramsci, y por ese entusiasmo despedido por Gramsci, los terminan rajando del Partido Comunista, acusándolo es muy interesante, eso de inmoderado acercamiento al peronismo. Yo creía que nunca fueron peronistas, pero ya, ¿no? Claramente ellos estaban como releyendo la tradición de izquierda más en una clave nacional popular gramsciana, no peronista, pero que hacía que revalorizaran el peronismo, no a Perón, pero nunca, revalorizaran el peronismo desde otro lugar, digamos, ¿no? Considerando que ahí había algo genuino de lo popular y no la mirada más clásica de la izquierda tradicional argentina. Bueno, ellos de hecho publican la famosa revista Pasado y Presente en el año 63, que es como la revista de los gramscianos argentinos, que lo impulsan Portantiero y Alicó, y el primer número ellos seguían perteneciendo al Partido Comunista. Sale el primer número y por el contenido los rajan, y los siguientes números ya la siguen haciendo desde afuera del Partido Comunista Argentino. Es muy interesante porque tiene que ver mucho con los años 60 y mucho con la influencia de Gramsci en esa llamada nueva izquierda de los años 60 en Argentina y diría en América Latina, ¿no? Las llamadas nuevas izquierdas de los 60-70. Hay un aporte gramsciano ahí que hace posible sobre esos nuevos entramados ideológicos que se dan, que ponen en diálogo ¿a qué? Al socialismo, a la tradición de izquierda, a la revolución, con qué otra dimensión que hasta ahí se llevaban a las patadas o se pensaban en términos antagónicos. Y el tercermundismo. Con el tercermundismo, y el tercermundismo con qué cuestión del tercermundismo. La liberación. Con la liberación nacional, con la cuestión nacional, con los nacionalismos del tercer mundo. Gramsci aporta, sin querer queriendo, diría el Chavo, porque está pensando pero el dilema de lo nacional popular está ahí, ¿no? De lo popular y lo nacional, que eso eso iba de la mano, no era antagónico como lo pensaban más las izquierdas tradicionales en general.
la necesidad de construir hegemonía. A eso vamos ahora, ¿no? ¿En qué consiste toda esta historieta de la hegemonía? Estamos, digo, como primera introducción más grande, y después podemos revisar un poquito más en Argentina, pero no quería dejar de hacer alguna referencia porque ha tenido su influencia en nuestro país, y lo decía el compañero, ¿no? Chávez era un lector de Gramsci y cada tanto lo citaba, ¿no? Una cosa es ser lector, otra cosa es citarlo, lo que habla también de, nos puede dar una puntita o una pista para pensar la singularidad de esas experiencias que se dieron en el primer tirón del siglo XXI argentino. No todos los gobiernos que podemos llamar populares, de centro izquierda, etc., leían y citaban a Gramsci, ¿no? Ahí habría que diferenciar bien, ¿no? Chávez sí, Correa, habría que ver, ¿no? Evo Morales, García Linera lo cita. Es interesante García Linera. López Obrador. Habría que ver, ¿no? Si alguna vez citó, ¿Quién? No. López Obrador en México. En Argentina no nunca citó. Pero Cristina dijo que ella se consideraba gramsciana. Esa no la tenía. Yo la escuché. Trae esa. Sí, la escuché. Es más, tengo que corregir el libro. No. Lo dijo. Ya mandamos Lo dijo en un reportaje, pero que lo haya dicho no Yo no me escuché. No, pero ya, decirlo ya es, ¿no? Decir, ¿se acuerdan de la primera clase? Decir es hacer, o sea, ya decir. Te digo la verdad, no tengo ese registro. Pero ella lo dijo en un quiero. reportaje. Hay que reeditar, hay que sacar la síntesis. Tengo que buscarlo. Está bueno, ¿no? Como aparece. Uno piensa así, Jaureche, sí. En Argentina el kirchnerismo lo citó muchas veces. Pero Gramsci, digo la verdad, no la tenía. Bueno, ese recorrido está bueno también para pensar esto, ¿no? Los autores que estamos leyendo, cómo se reponen en la actualidad, en la política, en este caso en la política latinoamericana. Les decía nos metemos ahora ya de lleno con el concepto de hegemonía, ¿no? Yo soy de la idea que la teoría gramsciana sobre la hegemonía hay que pensarla en estos términos, ¿no? Como una muy sofisticada teoría de la política, ¿no? Donde la pregunta central, la pregunta constitutiva, tiene que ver con el sujeto, ¿no? Este concepto va derecho a los modos de pensar el sujeto político, en el caso de Gramsci, el sujeto revolucionario o el sujeto colectivo, pero si queremos a secas, cómo se configuran los sujetos, ¿no? Y esta categoría es como una respuesta a esa pregunta fundamental del pensamiento político, ¿no? Cómo emergen, cómo se constituyen, cómo se configuran los sujetos colectivos, ¿no? Los sujetos siempre son colectivos. Bueno, la hegemonía da una posible respuesta a la categoría de hegemonía en Gramsci. Por eso la relevancia, insisto, por eso la relevancia por derecha o por izquierda, porque permite explicar cómo emergen estos fenómenos colectivos sobre la escena pública y en nuestra historia, ¿no? Entonces, digo, como primera cuestión sobre la importancia de esta categoría desde el lugar que yo les decía antes, ¿no? Desde una comprensión también muy sutil de la naturaleza compleja de la política, de la naturaleza paradojal de la política, no de la naturaleza lineal, esquemática, simplista, sino reconociendo que la dinámica de la política es, las más de las veces, es gris que blanca-negra, digamos. Sí, no es estática. Gramsci lo entiende bien, y uno puede decir, y debería ser una obviedad, ¿no? Porque nosotros como somos blanco-negro, no. Creo que en alguna clase lo dije, somos más gris que blanco. Negro, ¿no? Más, la pulseada por momentos la gana más una condición, más otra, pero somos seres en tensión permanentemente. Entonces la vida en sociedad no puede ser muy distinta si la constituimos nosotros, ¿no? Entonces la vida en sociedad también está en tensión, es más gris que muchas veces blanca y negra, y en consecuencia la política como creación
nuestra, ese rasgo también lo tiene y marca su dinámica, por más que muchas teorías, muchos pensamientos no lo piensan en estos términos, sino que lo piensan en términos, ¿no?, de blanco-negro. Esto no tiene nada que ver con que no existan izquierdas y derechas, antagonismos, no, es comprender que la cosa es más dinámica, hay más cruces de lo que solemos suponer. Bueno, la categoría de hegemonía se interroga sobre eso, ¿no? Y tiene que ver con esta idea más dinámica, no estática y no fija sobre las formas que toman las sociedades. Lo podemos contraponer con la clase que viene y algo vamos a retomar, ¿no? Sobre, por ejemplo, vamos a ver con los conceptos dominantes de revolución en el siglo XX, ¿no? Las famosas teorías de la vanguardia de Lenin, ¿no? Las teorías del foco, del Che, son como miradas mucho más fijas, más estáticas sobre la dinámica de las sociedades, ¿no? Hay una mirada como que las sociedades se dividen en grandes campos, grandes sectores, y que al interior de esos sectores son sectores como muy homogéneos, ¿no? que confrontan entre sí y no se interrogan sobre esos grises o sobre las fisuras, ¿no? O sobre esas escalas entre los que se cruzan esos grandes campos o que existen al interior de esos campos. Bueno, la teoría de la hegemonía de Gramsci piensa, ¿no?, como que es un concepto que aporta a pensar eso, ¿no?, que aporta a pensar que la política en términos dinámicos y también los grandes bloques que confrontan en sus grises, ¿no?, en sus cambios internos también, en sus rupturas y en la importancia de estar como la lupa muy atento a cómo esas rupturas se producen para poder avanzar en términos de proyectos políticos y también para trazar alianzas o articulaciones amplias en función de desplazar al bloque de poder y convertir un proyecto en hegemónico. Se podría pensar, por ejemplo, lo que pasa frente de todo internamente. Un poquito más. Ahora, ¿En qué sentido? Con el tema de la construcción de la hegemonía y cómo se ven esos grises dentro del frente de todo, como vos recién lo planteabas. Uno puede decir que, después la pregunta que podemos hacer después es si el frente de todo lo que logró es hoy una construcción hegemónica, ¿no? Uno puede decir, ¿es hegemónico el frente de todo? ¿Qué es eso? Digo, al interior de la sociedad, digo, porque la teoría de la hegemonía piensa, ¿no?, lo político en relación al conjunto social. Uno puede decir que en su conformación hubo claramente una apuesta hegemónica en el sentido de articular un conjunto de actores y se logró ganar una elección. Ahora bien, la hegemonía, la riqueza del concepto de hegemonía es que no reduce, ¿no?, la contienda política o la victoria política o la idea de triunfo, si queremos llamarlo en esos términos, a un resultado electoral, sino que tiene que ver, ¿no?, con otras cuestiones que ahora vamos a desarrollar. Pero está bueno, digamos, pensémoslo, lo que dijera el compañero. Digo, para pensarlo en Argentina o otros ejemplos que se nos ocurran. El compañero antes tiró lo de Chávez. Digo, pensemos esas cuestiones para hacia el final ver cómo graficar eso. Pero permítanme seguir un poquito más para poner más elementos sobre la mesa en este sentido. Entonces, bueno, ¿cómo podemos definir? Ahora sí, vamos al hueso de la cuestión, la categoría de hegemonía. Yo una definición básica y elemental, la que podemos estar de acuerdo todos, es que la hegemonía es la capacidad de un sector particular de una determinada sociedad, de un sector, después pongámosle clase, digo, un sector de la sociedad particular de representar a la sociedad toda, o al menos a una parte mayoritaria. Esa es la hegemonía. Digo, definición elemental, básica, pero es, insisto, es la capacidad de un sector particular
de asumir la representación de la sociedad en su conjunto, o al menos de una parte mayoritaria. Es decir, es el momento, el pasaje en que una parte se transforma en un todo, en una universalidad. ¿No? Es una cuestión de la filosofía política elemental, que es la relación entre la parte y el todo, y de la filosofía, ¿no? Buena parte del debate gira en torno a la relación entre la parte y el todo. Entonces, está claro esta primera cuestión, es bien básica, bien elemental, pero la hegemonía hace referencia a eso, ¿no? Cómo una parte logra representar al todo en una sociedad o a una mayoría de esa sociedad. Bueno, pero esto decirlo es fácil, ¿no? Sencillón. Bueno, ¿cómo se logra esto? La pregunta subsiguiente que nos tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo se logra? A través de la capacidad de ese sector de hacer de sus intereses particulares colectivos. Es decir, que sean, ¿no? Que los intereses particulares de ese sector sean asumidos, terminen siendo compartidos y hasta, si se quiere, defendidos por el resto de la sociedad, por más que esos no sean sus propios y directos intereses. Ahí la complicamos un poquito más. Ahí la complicamos un poquito más, pero si la complicamos un poquito más, se vuelve pero mucho más interesante esta palabreja, ¿no? Dijimos, cuando una parte logra representar el todo, pero ¿cómo se logra eso? A través de la capacidad de ese sector de hacer que sus propios intereses terminen siendo asumidos como propios por el resto, ¿no? Compartidos e incluso defendidos. Esto opera, insisto, por izquierda y por derecha. Si esto no pasa, ¿qué no hay? Ahí ya tienen la respuesta rápida para alguna de las preguntas. Frente de todo, chavismo, Maduro. Pero no es más complicado. Bueno, pero yo rápidamente, sin meternos para profundizar un poco, te diría sobre lo último que dije. Hoy, los intereses particulares del frente de todos son los intereses de la gran mayoría de la sociedad, representan los intereses, los deseos, la sensibilidad, las aspiraciones. No sé si es tan estable eso, es muy dinámico. Totalmente dinámico. Que dije, por eso abrí el paraguas. Por suerte es dinámico. Por eso una cosa es 2019, otra cosa cuando se ganan las elecciones, por eso Bien. hoy. Porque si fuera más estático, sería un depositar el poder y borrarme. En cambio, cuando es dinámico es porque hay algo que se está moviendo. Sí, pero también, a ver, ese dinamismo no implica que la hegemonía no contenga estructuras profundas, que ahora vamos a ver, digamos. Eso, claro, depende. Hay como dos dimensiones. Claro. Es una idea muy dinámica, pero también Claro. va a un plano más de lo profundo que de lo coyuntural. Retengamos esto también, digamos, lo que dice la compañera saca otro tema, ¿no? Que ahora voy un poquito sobre eso. Yo creo que en cuanto al frente de todos, creo que habría que diferenciar los intereses de la sociedad con los intereses dirigenciales. Me parece que desde el punto de vista de la sociedad, creo que la idea de no volver al neoliberalismo es bastante hegemónica. Está bueno el ejemplo. Yo lo podría decir una pregunta. ¿La idea de volver al neoliberalismo en Argentina es bastante hegemónica? Es un preguntón. Si fuera, sería lo profundo de lo que vos hablás. Es un preguntón. Es un preguntón porque, digamos, que sea o no hegemónica, es como que, Mucha duda en el tema. habilita o limita muchas cosas. Digo, para pensar, pero está buena la pregunta como que va al meollo de la cuestión. Y sobre todo, digo, en
la cuestión hegemónica, lo interesante es que no se... A ver, el Frente de Todos sería lo institucional, vos dijiste, una cosa es el Frente de Todos y otra cosa es la sociedad que... Bueno, ahí está la cuestión. La hegemonía se pregunta por esa relación entre lo institucional y lo no institucional. La sociedad no se queda solo con lo institucional, que muchas veces es la formalidad, ¿no? La hegemonía se interroga, bueno, pero también qué pasa en la sociedad. Entonces, cuando vos marcaste un desajuste, eso ya como te abre la ventana para decir, para responder provisoriamente a la pregunta del compañero, y no es hegemónico. Sí está ese desajuste entre la sociedad y lo que actualmente está pasando en la sociedad. Provisorio, insisto. Me meto un poquito más en lo que dejó la segunda cuestión que les dije. Bueno, pero como corno, un sector logra que sus intereses particulares terminen siendo asumidos por una mayoría o por sectores sociales cuyos intereses particulares no son esos. Bueno, ahí entra la teoría de Gramsci de lleno, y eso nos exige a meternos de lleno en la teoría gramsciana de la hegemonía y de la hegemonía como concepto central de su pensamiento, ¿no? Porque dijimos, lo nacional popular, hay crisis, habrán escuchado crisis orgánica, bloque de poder, hay un arsenal de conceptos que Gramsci aportó a la teoría política, pero yo creo que este, si no es el fundamental, es uno de los principales. Bueno, ¿en qué consiste el pensamiento de conjunto de Gramsci? ¿Cuál es la gran novedad que introduce Gramsci, en principio, a la teoría marxista? Bueno, que Gramsci, a diferencia del modelo más clásico de la teoría marxista, no piensa la sociedad como, digamos, como punto de partida para empezar a ahondar un poquito, dividida en dos grandes campos, ¿no? La realidad en dos grandes campos. ¿Cómo piensa el marxismo la realidad social? La lucha de clases, pero la sociedad, ¿cómo la divide? Y algunas categorías. Los famosos conceptos. La clase obrera y... Estructura. Y el marxismo divide la realidad social así. ¿Y dónde está la base de la sociedad? La estructura está bien. No. En el marxismo. ¿Qué integra la estructura? Las relaciones sociales, la producción, La fuerza de trabajo. Las relaciones, las fuerzas productivas. y las relaciones sociales de producción. Las famosas fuerzas productivas y lo que interactúa con las fuerzas productivas o que se desprende de las fuerzas productivas son las relaciones, famosas relaciones sociales de producción. Es la base material de la sociedad. Así no Marx armó más o menos su edificio teórico, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que en las sociedades capitalistas, ahí sale lo que estaban diciendo antes ustedes, ¿no? Las dos clases antagónicas, los que tienen, los dueños de los medios de producción, capitalistas, empresarios, burgueses, y los que no tienen medios de producción, pero que tienen la fuerza de trabajo. su fuerza de trabajo. La realidad social, el marxismo la explica a partir de esto. Esta es la base, la famosa base material de la sociedad, y lo otro, digamos, lo otro es como lo que se desprende de acá, en los momentos más esquemáticos como reflejo, digamos, no como efecto de lo que pasa acá, la superestructura, en los momentos menos esquemáticos, bueno, con cierta autonomía relativa, ¿no? Diría el marxismo, pero que en última instancia lo determinante de lo que pasa en la sociedad es lo que sucede acá. Bueno, Gramsci esto lo trastoca un poco. A esta división clásica Gramsci la mantiene, la sigue pensando, porque si hubiese dejado de ser marxista, o
sea, la base material sigue estando, la estructura sigue estando, pero mete una segunda dicotomía que se ubica en la superestructura, ¿no? A esta dicotomía clásica, Gramsci mete una segunda dicotomía que se ubica en la superestructura y donde en un polo aparece el concepto de hegemonía y en otro polo aparece el concepto que podemos llamar de coacción presión o coerción, relación a lo mismo, y que permite desagregar la superestructura en dos momentos, dos dimensiones, dos planos, donde la coacción, la represión, la coerción es lo que él llama sociedad política, y que es básicamente la idea más restrictiva de ¿qué sería la sociedad política? El Estado. El Estado. ¿Y cuáles son los instrumentos para la coacción, la represión y la coerción? El dominio. Instrumentos concretos. La poli. Las fuerzas ¿No? del orden. Las fuerzas armadas. Los aparatos represivos. El aparato represivo de Estado, la poli, la fuerza de seguridad, o poner fuerza de seguridad porque ahí entra la. Pero la hegemonía la estamos poniendo en otro lado, no la estamos poniendo en la sociedad política o en el momento de la coacción, de la represión, de la coerción, cuyos instrumentos son las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, sino la estamos poniendo en otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? La sociedad civil. La sociedad civil. Y como bien dijeron, no en el plano del Estado, sino en la dimensión de la cultura o ideología, de la ideología, cuya condición, característica, ¿cuál es? ¿Es la coerción? ¿Es la represión? ¿Es la coerción? No. La hegemonía no hace referencia a eso. Por eso ahí ya descartamos esta mirada de lo autoritario, de la... no tiene nada que ver la hegemonía con eso. ¿Qué nos dice la hegemonía si ya, digamos, por descarte sacamos esto? ¿Hará referencia más a qué? Una convicción. ¿Cómo? ¿Por qué? Una convicción. Está muy bien. La moral. No. Cohesión. Está todo ahí. Convicción. Lo moral. Este concepto es central. Al consenso. Al sentido común. A la legitimidad. A la Legitimidad. Consenso, convicción, sentido común. La compañera dijo lo moral, esto después me voy a tener un poco porque este concepto es central sí. en Gramsci. ¿Y cuáles son los instrumentos? ¿Cómo se construyen los sentidos comunes en una sociedad, las La participación. en una sociedad, pero los instrumentos concretos, específicos, que operan? La escuela o el sistema educativo. Los medios. Depende. Todo el arte, todo lo vinculado. ¿Y qué otra institución es importante en esto? En las comisiones, no están mal las comisiones. ¿A qué se refieren las comisiones? Las creencias. ¿No? Ahí está la Creencias. cultura. La iglesia. ¿No contribuye la iglesia a modelar consensos, a instituir creencias, convicciones, un tipo de moral, un sentido común? A ver, ahí nos falta la participación, o sea, la congregación, que no tenga que ver con los medios, ni con la iglesia, ni con la escuela. O sea, que sea una participación, una convocatoria más... Hay. En realidad, hacia lo que vas
partidos políticos. ¿Eso dónde entraría? Ahí estamos, pero más que partido político, sí, podría ser partido político, para lo que yo me imagino, para lo que quiero decir. En lo que vos leíste. No, para lo que quiero decir por lo que voy viendo ahí. Bien, pero en lo que vos leíste, porque serían los Sí, partidos algo políticos. dice de los partidos políticos, a lo mejor. Los partidos políticos para Gramsci es como el medio de construir esto. Pero ahora estamos describiendo qué habita esto, ¿no? Digo, es el partido político, esto sería estaría como por afuera, en el sentido de que es lo que permite, en parte, no en toda, lograr una condición hegemónica. Claro, no lo ves como instrumento. Claro. Digo, esto más o menos es la parte constitutiva. Claro, estamos como definiéndolo, desagregándolo en Gramsci. En Gramsci, a diferencia de Marx, ya ahí marcamos una diferencia, el polo todo no lo explica la estructura. Sin duda, este signo positivo lo sigue teniendo la estructura. En Marx es estructura positivo, superestructura negativo, ¿no? El peso lo tiene esta. En Gramsci, la estructura sigue conservando el positivo, la sociedad política sigue conservando el negativo como parte de la superestructura, pero el campo de la sociedad civil también es positivo. Entonces tenemos, ¿no?, dos dimensiones de la realidad que Gramsci las ve decisivas para explicar el desenvolvimiento de una determinada comunidad, sociedad, Y el campo jurídico etc. Lo jurídico va acá, porque es, ¿no?, en la parte coercitiva, la ley, ¿no?, es eso, lo legal. Por eso yo les hablaba que hay legitimidad, acá la legitimidad, acá la legalidad, la ley, ¿no?, la ley como también, ¿no?, como represión. Te corres de eso, págate. Y eso sería un bloque histórico. Todo eso es el bloque histórico. En Gramsci, que es otro concepto. Pero esto de lo que es sociedad civil no estaría abarcando todo, porque ideología, educación, convicción, medio, iglesia. ¿Cómo? Lo que es sociedad civil no sería abarcativo de todo lo que escribiste, cultura, ideología. Sociedad civil es este cuadrado. Bien. Es este cuadrado. Sociedad política, que es cuadrado, base material, estructura, este cuadrado. Para Gramsci, el lugar, insisto, privilegiado donde nace la hegemonía, claramente es este. Ahora bien, que señalemos esto y que lo hagamos medio esquemático para que se entienda, como para desagregar un poquito, no significa que esto es estanco, todo lo contrario. En Gramsci, ¿no?, acá hay una relación como muy dinámica entre esto y entre esto también, ¿no? Es dinámico, lo aclaramos al principio. E incluso la riqueza del pensamiento de Gramsci es que tiene un concepto de Estado más amplio que el del tradicional que escribió Marx, donde para Gramsci el Estado no es solo esto, por eso les aclaré ahí al toque, en un sentido restrictivo, el Estado esto, pero Gramsci aporta una noción de Estado que él llama Estado ampliado, ¿no?, que de alguna manera uno puede decir, bueno, Estado ampliado, de alguna manera se conjuga de estas dos dimensiones y donde ésta opera, según dicen algunas definiciones, como el fundamento ético del Estado en un sentido más restrictivo. O sea, como el fundamento ético, ¿en qué sentido? Bueno, el fundamento consensual, el fundamento moral, ¿no?, el fundamento que en definitiva sobre el cual se erige esta posibilidad. Por eso la importancia o la primacía de este momento en las relaciones políticas y de poder para Gramsci. Sin esto se cae como un castillo de casa. Pregunta sobre el neoliberalismo. Pasa por acá la pregunta. Frente de todas las preguntas que nos hacemos que tienen que ver más con esta dimensión de la sociedad política del Estado, el trasfondo, el fondo, la hondura de esas posibilidades de la sociedad política pasan por acá. Y ahí se complica un poco la bocha, ¿no?
Uno puede decir rápidamente, Chávez logró construir una hegemonía, ¿no? En la actualidad, muerto Chávez, eso sigue en el gobierno, pero como pregunta, ¿no? Está como en disputa permanente, por momentos más explícita, por momentos menos. La actualidad argentina es sumamente complicada para pensarla en términos de, ¿no? Si hay yo diría que es complicado para pensar si hay hoy un proyecto hegemónico en Argentina. A ver, así como digo esto, en un sentido lo digo en el otro, porque el proyecto político anterior, ¿cuántos años tuvo? 4. Pero no sería más que un proyecto político solamente la hegemonía, porque no se reduciría 4 años de gobierno. Pero te da la pauta. A ver, los que defendían al campo en Avellaneda, que iban con el pitito todo roto y tocaban bocina, digamos, eso viene de mucho antes. Sí. No se reduciría a un gobierno de 4 años. Está bien, pero también la temporalidad de un determinado gobierno te habla de su capacidad hegemónica o no. En parte. Pero el bloque histórico es el mismo. O sea, el Gramsci te respondería, Gramsci, salto con Gramsci. ¿Qué los otros dos conceptos? Pero está bueno. ¿Qué otros dos conceptos incorpora Gramsci? Con esto cerramos el esquema que sale de lo que vos planteás. La diferencia entre qué. Acá que habíamos dicho, que están quiénes, las clases. Y para Gramsci, en el momento estructural se ubica qué, que es lo que decía la compañera, lo que uno determina objetivamente, ¿no? Quienes son los dueños de los medios de producción, la burguesía, los empresarios, que son la clase dominante. Y después está la clase dominante. Pero Gramsci introduce otra cosa, que a mí me resulta sugerente para esto, y una diferenciación. En este momento sí, está la clase dominante, por lo que dijimos, es objetivo, tiene, ¿no? El poder económico concentrado, toda la historia, los dueños del capital. Bien, pero no se termina ahí para Gramsci. Gramsci dice que en la superestructura aparece otro concepto, que es la clase Entonces, vos podés ser clase dominante Y poder ser clase dirigente, pero podés también ser clase dominante y no ser clase dirigente. Ambos están en tensión permanentemente. No. En tensión, pero también, digo, hay algo dinámico, No pero hay algo siempre. estructural. Uno puede decir, y la clase dominante argentina es más o menos la misma de la dictadura de esta parte. Pero esa clase dominante argentina, ¿fue siempre clase dirigente? Rápidamente, ¿cuándo fue clase dominante y clase dirigente desde el 76 esta parte? Con Macri. Del 15 al 19. ¿En los 90? En la dictadura. Sí, pero ellos no eran. No es el que pone la cara. Bueno, no. Es la idea esta. Es cuando tenés como clase dominante ese atributo. Bueno. No es solo. Vos podés tener podés vos hacerlo directamente o podés tener quienes te lo hagan por vos, los militares o un partido político. Dirigente tiene sentido dirigir, ¿no? Dirigir política y culturalmente a la sociedad. La mejor conformada fue la generación del 80. Bueno. Esa fue la. Pensémonos en la historia argentina. Ahora, siglo XIX, clase dominante del siglo XIX, no es la misma. ¿Fue clase dominante y clase dirigente a la vez o solo clase dominante? ¿Por qué? Uno puede decir, y sí, porque tuvieron ¿cuántos años en el gobierno? Desde que lo tumbaron a Rosa hasta ¿cuánto? Hasta 1916. O sea, uno dice, che, sí, fueron hegemónicos. Efectivamente, eso es una pauta, la temporalidad es una pauta.
¿Por qué es una pauta? Y porque si estás tanto tiempo es porque efectivamente tenés mecanismos de, ¿no?, capacidad de consenso, de construir una creencia en torno a vos, una legitimidad, un sentido común que hace que, porque si no, ¿qué explica? No había consenso, había coerción. Había. Está buena la pregunta. Se sustentaba. No, dice, no había consenso, había coerción. Entonces, un Gramsci no era